Estamos aquí en la presentación con Melissa, que trabaja aquí en Plaza de Armas. Jorge Volpi, un gran escritor, que bueno, vamos a hacer una pequeña reseña más tarde. Wow. Al lado de su familia a lo largo de ese año en Aix-en-Provence. Es al mismo tiempo el observador y el observado por sí mismo para durante un año contar toda su vida familiar, toda su vida conyugal en Aix-en-Provence. Y al mismo tiempo, a partir de ahí, es que hace una reflexión en realidad sobre toda su propia vida emocional y amorosa y sobre toda esta historia del crack, que en la novela se llama aún peor, el clash. Y al mismo tiempo, mientras va contando la novela, obviamente van pasándole muchas cosas que van ocurriendo en la novela misma. Entre ellas, hay muchas conversaciones que él y yo tuvimos y que de pronto yo descubría de inmediato retratadas. En ese año devoraba todo lo que aparecía a lo largo del trayecto. Pero también, como en un hoyo negro, Eloy en cierto momento decide que no solamente va a contar cómo es su vida, sino también cómo podría haber sido su vida en otro mundo paralelo. Y ahí es donde viene toda esta confusión a la que Inocencio se ha hecho muy bien referencia cuando hablaba sobre la novela, y en donde hay esa constante confusión de mundos en donde no sabemos cuál es auténticamente el mundo real, quizá porque ninguno de los dos en el fondo lo sea, porque finalmente no deja de ser esto una novela, porque finalmente no deja de ser un artificio, y su vida, la única vida real, solo él la conoce, no es finalmente la que tampoco está aquí. Ese es siempre el juego de la ficción. Culpa de este señor J. Volpi, de ascendencia polaca, y Volpi, de origen celta, italiano. Simplemente debo decir que este tipo nació el mismo año que yo nací, y eso me da un poco de coraje, pero bueno, yo pensé que era un año exclusivo mío. Él fue fundador y director de estos monstruos financieros de Wall Street, director de varios, de cuyos nombres no se me da la gana acordarme, y en 2008 fue acusado de defraudación y desde entonces se encuentra en paradero desconocido. En el libro hay algunas fotos, no la de él es una figura que parece humana, pero es uno de los responsables de las peores crisis, la crisis inmobiliaria de 2008, de tal manera que si alguien puede dar noticia cierta o incierta de su paradero, pues lo vamos a agradecer. Se supone que está en una playa, pero uno nunca sabe, ¿no? Ya son templarios y viven en otro lado de la casa. Entonces hay que tener cuidado. De todas maneras, los que fueron defraudados por J. Volpi no van a recuperar su dinero. Eso está clarísimo. La novela de Jorge Volpi, Memorial del Engaño, es sorprendente. En apariencia, es la confesión de un genio financiero de Wall Street, culpable de causar una de las peores crisis económicas en el mundo, la del año 2008. Le ofrece al lector algunas claves para comprender los intríngulis de las crisis financieras que se fabrican con el material del aire, de la nada, con nombres y decisiones que hunden las economías de muchos países y condenan a la miseria a millones. Ante las ruinas del muro de Berlín, el sociólogo alemán Peter Sloterdijk se preguntó: ¿quién nos engañó? La novela de Jorge Volpi, que en realidad le damos al forajido financiero J. Volpi, se pregunta: ¿quién nos está engañando? Volpi desvela las entrañas
de estos genios financieros que nos están engañando, que engañan a la humanidad. El memorial del engaño es el pasadizo que transita de la banalidad del mal al cinismo de la maldad. Enriquecerse a costa de lo que sea y de quien sea es el paradigma que ha contaminado, que ha contagiado a las instituciones públicas, a las universidades, a los jóvenes emprendedores y en general a la escala de valores de la comunidad. Sin embargo, el genio financiero acaba siendo devorado por los bonos basura que incauta muchos, por las hipotecas basura que derruye a millones, por la ambición ilimitada de tantos. A fin de cuentas, los fondos se desfondan. Es negociar con el viento. Una pirámide de ambiciones se derrumba con el viento. Sin embargo, el daño producido a los avariciosos reparte la pena entre quienes nada sabemos de finanzas. La narración de J. Volpi abarca al menos 50 años de historia, de los acuerdos de Bretton Woods al espionaje soviético en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, antes y después de la Segunda Guerra Mundial, a la quiebra de la polaridad de la Guerra Fría. Posterior, contrariamente a lo que pensábamos, no fue en ningún sentido el fin de la historia. En realidad, se erigió el ciberespacio de los bastardos de la Ilustración, de los fieles creyentes del mito de la autorregulación del mercado y de los devotos del dogma del crecimiento económico sin adjetivos, sin reparar apenas en los límites que debe tener cualquier poder. Como es su costumbre, Jorge Volpi se plantea, como en su novela En busca de Clinton, un asunto sumamente complejo. Guarda distancia, le concede la voz a los alquimistas que convierten en miles de millones de dólares el mercado de la avaricia. Expone con absoluta honradez y objetividad los entresijos de la alcoba donde la promiscuidad y la filantropía se abrazan sin ningún escrúpulo. Que la primera obligación de un escritor es escribir bien. Las novelas de Eloy Urroz y de Jorge Volpi están bien escritas, pero no es todo. Son testimonios incisivos de nuestra época multipolar que invitan al lector a mirar lo que esconden las apariencias del progreso ilusorio, los secretos donde se dibuja el cinismo y los planes de quienes se adueñan de la libertad de todos y hacen tambalear a las débiles democracias que tenemos, y así destuercen los nudos de las relaciones interhumanas. Escribe Jorge Volpi en el prólogo de la novela Lluvia Negra de Masuji Ibuse sobre la bomba. Lluvia Negra es un libro sobre la enfermedad de la radiación. Fin de la cita. Yo creo que Memorial del Engaño, más que una novela sobre la barbarie financiera, es un libro sobre la enfermedad de la avaricia radioactiva. Bueno, vamos a pedirle a Eloy Urroz que nos haga su comentario sobre la novela de Muy buenas noches a todos, muchas gracias Inocencio por haber hecho posible esta presentación, a Gerardo Guerrero y a todos los organizadores por tenernos aquí a todos esta noche. Bueno, pues menuda tarea presentar la novela de este defraudador fiscal. Escapa, todavía está en... Tienen que saber que la novela Jorge Volpi es una traducción, traducida por Izquierdo, ¿verdad? Por Gustavo Izquierdo traduce esta novela, así como Cide Hamet de Berengeli Cervantes traduce Cide Hamet de Berengeli. Un año antes de que yo empezara mi novela, Jorge ya había empezado la suya, y recuerdo que me dijo, bueno, mi nueva novela va a tratar con el desastre financiero, la burbuja inmobiliaria del 2008. Realmente me dejó patituerto, dije, Dios mío, no solamente qué difícil tema, ¿cómo puedes hacer una novela con este tema? Imaginar, pero bueno, Jorge, la verdad es que siempre me sorprende con cada nuevo tema de sus novelas,
los que lo conocemos, los que hemos leído sus novelas, sabemos que encuentra verdaderos, no sé si llamarles diamantes dentro de los lodazales. Dentro de este lodazal encontró un diamante el cual pudo pulir y pudo conseguir hacer este libro. Pero bueno, un año después es cuando yo vengo de sabático, del que hablaban ustedes. Nos mudamos, nos vamos un año a Francia, porque ya llevaba una parte de esta novela. Entonces, en ese momento es cuando se me ocurre a mí también llevar a cabo una especie de work in progress, en donde yo voy relatando eso que se cuenta, que se ha dicho que pasa en Aix-en-Provence, también eso que ha pasado en los últimos 30 años, pero al mismo tiempo, esta relación de la que hablaba Jorge con mis amigos novelistas. Es cuando yo publico En Tu Fiera Carne y Jorge responde con otra novela, Sanar Tu Piel Amarga, y de alguna manera me gustaba la idea de querer repetir de alguna manera, pero diferente, este juego que al mismo tiempo tiene algo de trabajo en equipo, de trabajo en equipo, pero al mismo tiempo de trabajo individual. Y surgió de manera un poco azarosa cuando les digo que me pongo a escribir yo mi novela y Jorge también está escribiendo la suya. Entonces, mi novela también, entre otras cosas, da cuenta del proceso de creación de Memorial del Engaño, así como de mi propia novela y las novelas de Pedro, las novelas de Nacho, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo estaba en Francia, no recuerdo exactamente el mes, cuando Jorge me manda el manuscrito de Memorial del Engaño. Y inmediato, como hago con todos los manuscritos de mis amigos novelistas, me pongo a leerlo, pluma en mano, porque eso sí, hago la talacha de corregir, desde corrección de estilo, etcétera, comentarios de cualquier índole, y realmente la novela yo no la pude soltar, o sea, realmente estaba atrapado, al punto que recuerdo que hacia la mitad de la novela, en el momento de las deposiciones con el fiscal Nixon, investigando todos este posible, pues no sé si llamarle complot comunista, esta célula comunista enquistada dentro del gobierno de Estados Unidos, justo inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, parte de la novela, o la mitad de la novela, es esto, ¿verdad? La otra mitad pasa en el presente, es la historia de este defraudador que se llama Volpi, J. Volpi. Bueno, recuerdo que todavía no la había terminado, estaba justo por la mitad, cuando están las entrevistas con Chambers Whittaker, y con Elgin. Bueno, esa parte de la novela, francamente, recuerdo haberle llamado a Jorge a Princeton, porque estaba en Princeton enseñando en ese momento. Gracias. Regálenme una más.